Cuba dice no a la ayuda de Estados Unidos. Lo que pasó detrás del huracán Melissa. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Hoy te voy a contar una historia que parece diplomática, pero que en realidad es una novela caribeña con guión de suspenso político y humor negro. Cuba le pide detalles a Estados Unidos sobre su oferta de ayuda después del huracán Melissa. Sí, detalles. Porque en Cuba, antes de aceptar una linterna o una caja de arroz, hay que analizar si la linterna tiene intenciones imperialistas y si el arroz viene con ideología incluida. Dicen que Melissa no solo voló techos y postes, también levantó viejos fantasmas. El huracán arrasó con el oriente cubano, Santiago, Granma, Guantánamo, dejando sin luz, sin techo y sin esperanza a miles de familias. Y justo cuando el pueblo estaba recogiendo los pedazos del desastre, Washington dijo, estamos listos para ayudar al pueblo cubano. Y ahí mismo en La Habana, se oyó el chirrido de un lápiz diplomático afilándose. El viceministro Carlos Fernández de Cosío declaró, hemos entrado en contacto con el Departamento de Estado y estamos en espera de precisiones sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar. Precisión, en cristiano, dime bien cómo es eso antes que se te ocurra venir a salvar a nadie. Y yo te pregunto a ti, cubano de Miami, de Madrid, de Chile, o del Vedado, ¿tú sabías que en este país aceptar una caja de medicinas puede ser más complicado que lanzar un cohete a la luna? Pero vamos a ponerle sabor, porque no todo es tragedia. Vamos con esta sección, curiosidades reales de una ciudad cubana. ¿Sabías que en Santiago de Cuba, la misma ciudad más golpeada por Melissa, existe un barrio que se llama La Crisis? No es chiste, es real. Y cuando Melissa pasó, la crisis se inundó. O sea, la crisis dentro de la crisis. Y todavía hay gente allí que dice que el huracán no fue lo peor. Lo peor fue cuando se fue la luz y descubrieron que tampoco había gas para cocinar el arroz de ayuda. Así de literal es la vida en el oriente. Y mientras tanto, en la televisión, alguien repite, el pueblo resiste heroicamente. Sí, claro, resiste, y sin corriente. Volviendo al contacto diplomático, hay que entender la escena. Estados Unidos dice, queremos ayudar al pueblo cubano. Y Cuba responde, sí, pero explícame por dónde va a entrar esa ayuda. En la práctica, eso suena a, no me metas nada que yo no controle. El detalle es que la ayuda humanitaria inmediata que ofrece Washington puede ser cualquier cosa, medicinas, plantas eléctricas, agua potable, herramientas, comida, o incluso técnicos eléctricos. Pero para que eso llegue, alguien en La Habana tiene que firmar un papel que diga, autorizado. Y ese papel, hermano, puede demorar más que la reconstrucción de un puente. Vamos con esta sección, refrán cubano del día y su origen. Les espero después de la pausa para seguir con este tema candente. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. El refrán de hoy es, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y mira que en Cuba el río suena siempre. El origen viene de la sabiduría campesina, cuando oías el ruido del río antes de verlo, sabías que venía crecido. Hoy ese río se llama Relación Cuba-Estados Unidos, y cada vez que suena, trae piedras diplomáticas. Desde el 59 hasta hoy, todo ofrecimiento gringo viene con el sonido del agua, pero también con piedrecitas políticas que golpean en el camino. Y como dice un santiaguero que entrevisté una vez, aquí el problema no es si la ayuda viene o no, el problema es si nos dejan verla, y entre tú y yo entiendo la desconfianza. Estados Unidos dice, vamos a mandar ayuda directa al pueblo. Y La Habana escucha, van a mandar cámaras, ONGs y fotos para redes sociales. Y nadie quiere quedar como el que perdió el control. Pero mientras tanto, los campesinos siguen sin techo y los niños siguen durmiendo en colchones mojados. La pregunta es, ¿vale más la soberanía o la supervivencia? Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Cuba Sin Filtros, y si quieres que sigamos trayéndote historias como esta, lo único que tienes que hacer es compartir este episodio, suscribirte en YouTube, y entrar a nuestra web www.acuba.com. Seguimos después del corte, que esto apenas comienza. Seguimos. Hay algo que pocos mencionan, después del huracán Gustav Ike en 2008, pasó lo mismo. Washington ofreció ayuda.
Cuba la agradeció, pidió detalles, y al final, no pasó casi nada. El discurso fue el mismo. Queremos ayudar al pueblo, pero sin condiciones. Y el otro lado respondió, gracias, pero las condiciones las ponemos nosotros. 17 años después, la historia se repite palabra por palabra, solo que ahora los techos están más viejos y la gente más cansada. Y hablando de repeticiones absurdas, vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Pregunta del día. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria a Cuba en los últimos 20 años? A. 1. B. 5. C. Más de 10. D. Ninguna, porque todo es cuento. Respuesta correcta, C. Más de 10. Entre huracanes, pandemias y crisis humanitarias, las ofertas han existido. El problema no es la ayuda, es el ego. Nadie quiere ser el que recibe del otro sin parecer débil. Y así se nos va la vida, esperando que firmen un papel que diga, autorizado. Pero no todo lo que brilla en los titulares es oro. Vamos con esta sección, lo que Google no te dice. Google te muestra las fotos del huracán, los datos del viento, los mapas satelitales, los compromisos humanitarios. Pero lo que no te dice es que el oriente de Cuba lleva años abandonado. No por culpa de Melissa, sino por culpa de la desconexión entre el poder y la realidad. No hay materiales, no hay inversión, no hay logística. Las mismas casas que hoy se cayeron ya estaban rotas desde el 2017. Y mientras los medios oficiales publican fotos de brigadas, avanzando en la recuperación, la gente del campo manda audios diciendo: nosotros somos los que avanzamos, pero a pie, con palas y sin gasolina. Esa es la verdad que Google no te dice, pero que aquí, en A Cuba Sin Filtros, sí te contamos. Vamos a una pausa y volvemos. Recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y si quieres recibir las noticias cubanas que los medios oficiales no te cuentan, entra ya a www.acuba.com. Seguimos. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Estamos llegando al final, pero recuerda, este episodio llega a ti gracias a quienes nos escuchan y comparten A Cuba Sin Filtros. Si quieres estar un paso adelante, entra a acuba.com y no te pierdas nada. Pausa y volvemos. Regresamos. Hablemos de dinero, que eso sí duele. Vamos con esta sección, Ranking Sin Filtro de precios absurdos. Después del huracán, los precios en el oriente cubano se dispararon. 1 litro de aceite, 1,500 pesos. Un saco de cemento, ni aparece. Una teja de zinc, reserva para los amigos. Y si aparece, el precio es tan absurdo que parece de Miami, no de Palma Soriano. Imagínate, una planta eléctrica usada en 130,000 pesos cubanos. Eso es más que el salario anual de un médico. Así que sí, los vientos de Melissa no solo tumbaron casas, también levantaron el mercado negro. Porque en Cuba, cuando hay desastre, siempre hay alguien que encuentra negocio en la desgracia. Y mientras todo eso pasa, los voceros dicen que la cooperación internacional está bajo análisis. Sí, análisis. La misma palabra que escuchamos cada vez que se demora un envío, un proyecto, una vacuna, un sueño. Y tú allá afuera, en Miami, te preguntas: ¿cómo es posible que un país tenga que analizar antes de aceptar una caja de leche en polvo para los niños? La respuesta es una sola, porque en Cuba todo es político, incluso el hambre. Vamos con esta sección final, ¿verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Estados Unidos quiere ayudar sinceramente al pueblo cubano después del huracán Melissa. Difícil, no. Depende de a quién le preguntes. Para algunos, es verdad, hay voluntad humanitaria. Para otros, es mentira. Hay cálculo político. Pero te voy a decir algo, lo único que no es mentira es la necesidad. La gente de Santiago, de Granma, de Guantánamo, no está pensando en banderas, está pensando en sobrevivir. Y esa verdad, ni el embargo, ni la propaganda, ni los comunicados pueden taparla. Y así cerramos este episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ya, comparte este episodio, comenta lo que piensas y dime tú.
Cuba debería aceptar la ayuda humanitaria de Estados Unidos, aunque venga con condiciones. O eso sería vender su soberanía a cambio de unas cajas de arroz y un titular de prensa. Tú decides. Yo solo te cuento la historia como es. Esto fue A Cuba sin filtros. Nos escuchamos en el próximo capítulo.